Seguimos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Seguimos en ¿qué capítulo nos quedamos? A ver, en el capítulo 7, ¿verdad? Mire, eso sí me gusta, que siempre recuerden por dónde vamos caminando a través de la palabra de Dios. Vamos a estar meditando en el capítulo 7 y vamos a empezar a meditar a partir de, nos quedamos en el verso 14 y ahora pues vamos a meditar del verso 15 al verso 20. Me dan un amén cuando ya lo tengamos. Eso, bueno. Si me acompañan, entonces, Romanos capítulo 7, verso 15 al 20, dice así la bendita palabra del Señor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que dice aborrezco, eso hago, ¿verdad? Entonces, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Es una palabra bastante difícil para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ¿cuántos esta semana hicieron algo que no querían hacer? Yo estaba tratando, no sabía, es una vecina de la colonia, pero no sabía que ella era cristiana. Pero después me empecé a enterar y finalmente llegó al día en que yo le dije, ¿verdad?, de que si ella creía que el pecado moraba en ella. Y ella me dijo, no, en mi corazón solo mora Cristo. Pero le digo yo, si la palabra dice que el pecado mora en mí, entonces, ¿cómo es que no tiene percepción de ello? Y ella me dice, mira hermano, en mi corazón solo está Cristo. Pero si la palabra de Dios dice que en mí mora el pecado, y si yo digo que no mora en mí el pecado, entonces hago a Dios mentiroso, ¿verdad? Porque yo creo que si no morara el pecado en nosotros, mire, ¿qué estamos haciendo aquí, amados hermanos? ¿Verdad? Pero yo creo que todos tenemos de qué avergonzarnos de algo que hicimos esta semana recién pasada. Ahora, si usted no tiene de nada de qué avergonzarse, gloria a Dios. Pero en más de alguna oportunidad cometimos o actuamos de una forma que no queríamos hacer, pero sin embargo lo hicimos. ¿O será que solo a mí me pasó, hermano? ¿Verdad que no? Porque vea, esto,
lo que leímos es más que el grito de un hombre desesperado. Es que ya, por ejemplo, en el 15, vea, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, ¿verdad? Sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si continuamos leyendo, pues vemos que es un grito de desesperación de una persona que no quiere más vivir esta condición como ser humano primeramente y como hijo de Dios seguidamente, ¿verdad? Describe la experiencia posiblemente de Pablo, pero también el día de hoy describe la experiencia de cada uno de nosotros que lucha contra el pecado o trata de agradar a Dios guardando reglas y leyes sin la ayuda del Espíritu Santo. Todos queremos cumplir la ley, porque si usted no quiere cumplir la ley, si usted me dice, mire hermano, ya no estamos en la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia, y pues para nosotros la ley ya no cuenta, entonces tendría que revisar exactamente qué doctrina a usted está siguiendo, porque Jesucristo lo que nos vino a enseñar fue la ley, ¿verdad? Él dio un mayor o una mejor explicación de lo que la ley en ese entonces quería decir. Por ejemplo, el adulterio solo lo veían de que una persona podía adulterar, o sea, se le podía acusar de adulterio únicamente si lo encontraban a la persona en la cama con otra pareja. Pero Jesucristo viene a decir, miren muchachos, ahí no están haciendo las cosas bien. El que ve y codicia a otra persona ya cometió adulterio. Usted puede ir de este lado de la banqueta y la otra persona del otro lado de la banqueta, y ahí usted no se está acostando con la persona. Pero en su corazón, espiritualmente, el desear a la persona que no le pertenece se llama adulterio. Entonces, nunca debemos subestimar el poder del pecado. Nunca debemos intentar luchar con nuestras propias fuerzas en contra del pecado. Entonces, ahora surge una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, nuevamente, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, pero vea, es interesante lo que Pablo nos dice en esta cita. Pero si regresamos al capítulo 6, verso 2 al 6, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, escuche bien, aquí Pablo está diciendo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escuche y ponga mucha atención a este versículo, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al, ¿qué dice? Pecado. Pero ahora Pablo viene y nos dice, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, la forma de conducirse de Pablo para él mismo era algo que es incomprensible. Y eso lo podemos ver. Mire, tal vez usted se encuentra con una persona muy estimada. Y hay algo ahí entre ustedes, pero por alguna razón uno no pudo lograr ese objetivo. Y empieza a mentirle. A usted no le ha pasado, obviamente, pero yo le voy a decir algunas de mis experiencias. Por la vergüenza, porque básicamente es vergüenza de no poder haber llenado los requisitos que tal vez de algo que se había pactado. Usted empieza a platicar como una mentira. Pero hay alguien dentro de su corazón que le dice, eso no es lo que pasó. Di la verdad. Y de alguna forma usted empieza a dar esa vuelta en U y regresar y le dice, perdona, pero verdaderamente esto es lo que pasó. Y usted termina diciendo la verdad. Pero inicialmente usted empezó a decir, a excusarse como una mentira, ¿verdad? Entonces, veamos que ahora Pablo, de la misma forma, suena un tanto desesperado él mismo en la escritura. Entonces, ¿cómo puedo decir? Y si lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. ¿Cómo puede decir eso si en el capítulo 6, ¿verdad? Dice que ya no estamos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No es ese. Verso 6. Sabiendo esto, dice, el capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ahora como que Pablo nos viene y nos confronta. Pero realmente usted debe de saber, ¿verdad? Pablo lo que está diciendo aquí es la experiencia que él tenía una vez él le sirve a Cristo. Y si usted le sirve a Cristo, debe de tener esta misma experiencia, ¿verdad? Entonces, y la pregunta es, ¿cómo Pablo, un cristiano que ya no es esclavo del pecado, ¿verdad?, aún se encuentra bajo el control del pecado? ¿Cómo es posible eso?
Y en la misma situación estamos nosotros, ¿verdad? El día de ayer fuimos a Santiago y contaba una persona de todas las cosas que él había hecho, ¿verdad? Miren, después ellos habían construido o habían formado una congregación, mejor dicho, y en el caminar el pastor cayó, empezó a tomar, la esposa mintió a la iglesia. Pero usted sabe que aquí todo sale a la luz. Ellos se enteraron, ¿verdad? El pastor cayó, luego él era un diácono, también cayó, ¿verdad? Por ver al pastor también él se fue. Empezó a tomar bueno, pues obviamente él está dando el testimonio en esta casa de recuperación, ¿verdad? Pero vemos pues de que realmente Pablo tiene toda la razón en lo que dice. Aquel que piense, no dice aquel que está, porque nadie aquí estamos seguros de caer bajo la influencia del pecado. Pero Pablo dice, aquel que piense estar seguro, aquel que sea arrogante y diga, no, yo no puedo hacer eso, diga, tenga cuidado. Que Pablo dice, aquel que piense estar seguro, mire que no caiga. La situación espiritual es bastante difícil para cada uno de nosotros, amados hermanos. El evangelio no es para todos. Unos van a caer en el camino. Oremos por cada uno de nosotros para que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Está Pablo describiendo a una persona no regenerada. ¿Usted qué piensa? Pero si él mismo lo está padeciendo, él mismo está sirviendo a Cristo, él mismo en este momento que produce esta declaración está siendo un enviado, un apóstol del Señor Jesucristo, que él se le reveló en persona y lo mandó a predicar su evangelio a los gentiles. Él mismo está preso, está confuso. Bueno, pero si Cristo me llamó, ¿por qué yo estoy padeciendo esta situación? Y la misma situación nos da a nosotros. Mira, hermano, yo he tenido que ayunar por causa de estas influencias del pecado. El mantenerse uno firme también tiene que pagar el precio, y no es un precio con moneda, no es un precio económico, es un sacrificio vivo y santo para el Señor. No dejarse llevar por los deseos de la carne. Somos malos, hermano, pero solo Cristo nos puede sostener firmes ante esta situación. Hay un ser inicuo dentro de nosotros que se llama pecado. Es un intruso. Cristo está reinando en nuestro corazón, pero Él trata de socavar esa fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. ¿O está Pablo describiendo un dilema cristiano? Y a la verdad es que como cristianos nosotros nos vemos en esta situación, en esta circunstancia. Es un dilema para cada uno de nosotros. ¿Qué hacer? Mire, por eso es que cuando dice hay muchos que se la llevan de santos. Está bien. El Espíritu Santo nos santifica, y si lleva a usted perfectamente el caminar con Cristo, gloria a Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos luchas,
Y es mejor venir delante de los hermanos e identificarse con cada uno de sus problemas, porque todos estamos en el mismo barco. Aquí no hay pastor, aquí no hay líder de alabanza, aquí no hay, no sé, ¿qué otro directivo podemos mencionar? Un ujier, por ejemplo. Aquí no, mire, aquí no hay separación de títulos. No estamos separados. Que porque soy pastor estoy libre de todo esto. Mire, a veces el pastorado tiene más lucha con toda esta situación. Y si no nos identificamos, todos estamos llevando un evangelio errado. Que porque soy pastor, mire, usted vea cómo lucha con esto. A mí no me molesta nada de eso. Sería ser mentiroso. Aquí Pablo se está identificando con usted y se está identificando conmigo. ¿Qué corona tiene un pastor de iglesia no identificarse con los demás? Entonces tenemos que pensar, pues, que realmente podemos ver dos situaciones o dos posibles situaciones en lo que nos está describiendo Pablo en estos 5 versículos, ¿verdad? Primero, Pablo está describiendo una lucha personal con el pecado. De la misma forma que usted me lo puede describir a mí, yo se lo puedo describir a usted, ¿verdad? Todos luchamos con el pecado, ¿verdad? Porque es una lucha que si Pablo la llevó, también cada uno que estamos caminando después de él, la vamos a llevar, ¿verdad? Entonces, es una lucha que todos los días, es una lucha personal que todos los días llevamos, mis amados hermanos, ¿verdad? También Pablo está describiendo esa lucha común, esa lucha para todos, ¿verdad? Aquí obviamente se describe una humanidad no regenerada, aún no redimida en esta actitud. ¿Se recuerda cuando usted no conocía de Cristo? ¿Verdad? Mire, yo a veces tenía deseos de hacer cosas que verdaderamente iban en contra de mi moral, a pesar de que mi moral estaba en los suelos, ¿verdad? Pero también cuando yo intentaba hacer algunas cosas que parecían ser buenas, pero mis intenciones eran malas, había allá adentro, allá en el fondo de mi corazón, que me decía: ¿será que te atreves a hacer semejante trastada? Eso era cuando yo no conocía de Cristo. Esa era un alma no regenerada. Pero nosotros estamos caminando en el camino de la regeneración. Estamos viviendo la palabra de Dios. Pero sin embargo todavía nos afecta. Vea, analícese usted mismo, así como yo me analizo. Miren, muchos tenemos una lucha horrible con esta situación, pero le aseguro que nadie se atreve a un ayuno de 3 días pidiéndole al Padre Dios Todopoderoso que nos quite, que nos fortalezca y que nos quite esta lucha Mire, esa vez yo les he contado, tuve que ayunar 2 veces porque la primera me fue peor, era peor la situación en mi vida. Usted me ve aquí parado, pero usted no sabe la lucha que yo tengo en mi interior. Y yo tengo que ver, lo único que yo puedo hacer es guiarme
Mi medicina es la palabra del Señor. Y yo sé que el ayuno es poderoso, porque cuando usted ayuna es que está mostrando la fe. Usted sabe que el Señor lo puede hacer, pero cualquiera ora, ¿verdad? Ora aquí en el altar, ora ahí en la silla. Yo a veces oro en la moto, oro en el carro, donde quiera, ¿verdad? Pero el ayuno es diferente. El ayunar está mostrando que usted le tiene fe al Señor en lo que le está pidiendo y sabe perfectamente que el Señor va a hacer la obra en su vida. Pero tomamos el ayuno como cualquier cosa, mi amado hermano. No, yo prefiero orar. Sí, está bien, ore. Nadie está diciendo que no es mal, que no es, o que es malo orar. El Señor escucha nuestra oración y todos hemos tenido esa experiencia. Pero cuando la situación se torna, pero testaruda en nuestra vida, hermano, es cuando también nosotros tenemos que pelear la buena batalla y con las herramientas que el Señor nos ha dejado. Lo que Pablo dice en este pasaje concuerda con cada una de nuestras experiencias. Otra vez, no me va a decir usted que no ha experimentado eso. O usted siempre lo que hace, lo hace pensando en lo bueno, con una intención impecable delante del Señor. Usted no quiere hacer nada malo, porque ¿qué dirá Cristo? Mire, esta es la condición de un hombre que dice que fue al tercer cielo. Nosotros ni nos hemos levantado a la primer nube, hermano. Me caí de la nube más alta. Ya subió allá entonces, hermano. Entonces, Pablo quería actuar de la manera correcta, pero él se fallaba. De lo mismo es usted, lo mismo soy yo, ¿verdad? Hemos experimentado lo mismo y a veces nos encontramos en situaciones en las que ni queremos actuar de manera correcta. Y Cristo supuestamente mora en nuestro corazón. Mire, si a veces las actitudes de un cristiano son peores que las de un impío, y muchos, por ver esa actitud en nosotros, se van de la iglesia, ya no nos hablan, nos bloquean del WhatsApp, nos bloquean del Facebook. ¿De dónde más lo han bloqueado a usted, hermano? Solo a mí me han bloqueado, ¿verdad? Ups. Entonces vemos pues de que podríamos temer que esto nos situara entre los no regenerados. Y esa es una verdad, hermano. Yo no le estoy diciendo una cosa contraria a lo que la Escritura nos está hablando el día de hoy, ¿verdad? Pero ya hemos conocido a suficientes cristianos. Yo no sé, usted ha visto a suficientes cristianos en su vida, ¿verdad? Para poder creer que tenemos mucha compañía, ¿verdad?, entre los redimidos. Pero actuamos como impíos. La conclusión es que cristianos están con un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios, ¿verdad?
A veces no nos queremos ver así, ¿verdad? Usted dirá, bueno, yo pertenezco a Cristo, sí, todos pertenecemos a Cristo. Pero si nosotros decimos que no pasamos por este proceso, estamos haciendo a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, la tensión es entre estos dos reinos, ¿verdad? Es lo que hace resaltar la inconsistente apariencia o la inconsistencia de palabras de Pablo. Mientras que en el bautismo morimos al pecado y somos resucitados, ¿verdad? Cuando somos sumergidos, morimos. Cuando somos sacados, representa la nueva vida, la resurrección, ¿verdad? Entonces, mientras somos muertos al pecado y somos resucitados en el bautismo, tenga muy presente que la glorificación aún no ha llegado a nuestras vidas. Cuando nosotros seamos glorificados, ¿qué quiere decir glorificado? Cuando Cristo venga en poder y gloria y nos levante, nos dé un cuerpo nuevo, el pecado ya no va a morar en nosotros. Seremos completamente de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, este es un proceso, lo que llevamos, es un proceso de regeneración, es de cambiar al viejo hombre por el nuevo hombre guiado en su palabra. Tenemos que ver qué nos dice la palabra y qué estamos haciendo, y si es contrario, cambiar, no por lo que yo pienso, sino por lo que la palabra del Señor me dice que debo de hacer. Entonces, el proceso de regeneración nos va a llevar hasta la tumba, pero la glorificación nos la va a dar directamente nuestro Señor Jesucristo cuando venga en poder y gloria. Por lo tanto, nos encontramos sin entender nuestras propias acciones, ¿verdad? Fallando en hacer lo que queremos y haciendo lo que no queremos o lo que odiamos. Teniendo la voluntad de hacer bien, pero no haciéndolo, ¿verdad? Romanos 7:18, ¿qué nos dice? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, ¿verdad? No mora el bien, o sea, en mi cuerpo. Por eso es que mismo Pablo dice que carne y sangre no heredará el reino de Dios, ¿verdad? Y esta es la razón. Ve el verso 18. Y yo sé que en mí, en este cuerpo de carne, sangre y hueso, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, ¿verdad? Pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, porque la palabra de Dios me dice, no mentirás. Yo quiero obedecer el mandamiento de no mentir a nadie. A cada uno de ustedes yo no quiero mentir, y ninguno de ustedes me quiere mentir. Pero en esta carne, en esta sangre, en estos huesos, a la hora de la hora se raja y mentimos. Por eso es que este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, ¿verdad? Y haciendo mal que no queremos hacer, ¿verdad? Entonces vemos el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Eso es lo que hago. Está difícil de entendernos, mis amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, la situación, dirá usted, bueno, pues, si así es la vida, qué bueno, porque ya tengo excusa, ¿verdad? ¿Usted cree que nos podemos excusar de hacer el mal bajo esta palabra? ¿Verdad? ¿Verdad? Claro que no. Entonces, vea el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es una guerra interna. Esta guerra usted nadie ve, nadie aquí me ha visto a mí estar en esta batalla. Vengo, sirvo, predico, pero usted no sabe la batalla que estoy librando en mi interior. De la misma forma es usted. Yo lo veo que vengo, yo los veo que vienen, ¿verdad? Yo los veo que alaban, que adoran, que toman privilegios, que lo hacen bien. Pero ¿qué es lo que usted lleva? ¿Con qué usted está? Y yo le pregunto ahorita, ¿con qué usted está luchando en este mismo momento en su corazón? Nadie lo puede ver, pero todos y cada uno de nosotros estamos luchando con algo en nuestro interior, amado hermano. Es una guerra que estamos librando. Y por eso es que tenemos que llevar puesta, ¿qué cosa? La coraza de... ¿La coraza de qué? La coraza de justicia. Leamos nuevamente esa guerra que hay en nosotros en el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí hay un choque. Hay una ley en su mente que está establecida por la palabra de Dios, pero hay otra ley, dice, en nuestros miembros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Es muy importante el ayuno. Es muy importante la oración. Es muy importante la congregación. Y vea, porque lo que hago es, no lo entiendo. Veamos los versos 15 al 17. Dice el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Verdad? Entonces, Pablo nos deja perplejos con la inconsistencia de sus palabras. ¿Verdad? Mire, ¿usted qué piensa que pensaron los primeros cristianos cuando en la congregación se lee esta carta a los romanos? ¿Verdad? ¿Qué usted piensa que pensaron ellos?
Entonces, y nos quedamos perplejos, ¿verdad? Con la inconsistencia, porque él habla de una naturaleza cristiana, ¿verdad? Y las acciones que nosotros realizamos. Las acciones que nosotros realizamos no son merecedoras de nuestra naturaleza cristiana. Nos confunde, nos perpleja el no tener el control en nuestras acciones. Porque sabe que lo que está haciendo, él lo odia cuando lo ve en otras personas. Sabe que está mal, pero sin embargo, él lo está haciendo como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros juzgamos de acuerdo al pecado que mora en mí. Por eso es que Romanos en el capítulo 2 dice: tú que juzgas y haces lo mismo. Y aquí la palabra lo confirma. Dice, por ejemplo, el Romanos 7:4, ve ahí arribita, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de lo que resucitó de los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Más confundido que uno. Podríamos suponer que Pablo piensa mal de la ley, pero corrige esa impresión diciendo: apruebo que la ley es buena, en el verso 16. El deseo de Pablo de actuar correctamente sirve de testimonio de que está de acuerdo con que la ley es buena. La ley proporciona una guía para vivir una vida en santidad. La ley es el consejo de Dios para nuestras almas. El problema no está en la ley, sino en la capacidad que tanto Pablo como nosotros tenemos para guardarla fielmente. ¿A usted le gustaría hacer todo lo que la ley dice? A mí me gustaría. Pero cuando veo mis acciones, me encuentro haciendo otra cosa de lo que la ley me dice. De manera que ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo la ve? Si Pablo parece estar en control de su vida, pero aún encuentra que se mueve en
dirección inesperada y no deseada. Imagínense nosotros. Debe de haber definitivamente otra fuerza, ¿verdad?, que está obrando detrás del telón. Debe de haber otra fuerza que está minando nuestras acciones, nuestras buenas intenciones. Porque no quiero hacer el mal, sino quiero hacer el bien. Pero no hago lo que quiero, sino, ¿qué dice la palabra? Lo que no quiero. ¿Verdad? Ahora, veamos lo que dice los versos 18 al 20. Y yo sé, dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muchas personas dicen, el diablo me hizo hacerlo. Yo no lo hice. Fue el pecado que está en mí. Es que Satanás nunca duerme, siempre anda detrás de mí. Son buenas excusas, ¿verdad? Pero tenemos que, así como Satanás ya dio cuenta de sus acciones y que Jesús lo venció en la cruz, así nosotros también tenemos que dar cuenta de nuestras acciones. Por eso le digo, no nos refugiemos en esta parte de la Escritura y tengamos como excusa que ya no lo hice yo, sino que el pecado que mora en mí. Pobrecito el pastor, qué indefenso está. No es él, es el pecado que mora en él. Entonces, vamos a seguir haciendo lo que no es bueno y con la excusa es que, mire hermano, mire, yo no soy. Nunca debemos mencionar el poder del pecado, ni a Satanás, ni al diablo como excusa, ¿verdad? Porque estos enemigos ya fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer esta parte de nuestra vida? Porque esto es parte suyo, es algo que está en usted, en su cuerpo, está en mi cuerpo. ¿Cómo yo entonces venzo todas estas situaciones? Y ya se lo dije, todos sabemos por dónde el pecado nos está arrastrando. Y cuando nosotros vemos eso, tenemos que clamar. ¿A quién le tenemos que clamar? Tenemos que poner una petición en nuestro Señor Jesucristo. Ya les dije, yo ayuno, yo oro, buscando ayuda de lo alto, ¿verdad? Sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros y algunas veces somos incapaces de defendernos de sus ataques.
sea, pues precisamente porque hay ayuda, ¿verdad? Es que no tenemos excusa para decir, bueno, es que como el pastor ese que yo les comentaba, se fue a emborrachar. Ay, pobrecito, lo que le hizo hacer el pecado. No hay ninguna excusa. Por eso es que nos tenemos que afirmar con nuestro Señor Jesucristo. Solo Él tiene el poder para sacarnos en victoria. De ahí que nunca debemos enfrentar el pecado solos. Jesucristo, quien venció el pecado de una vez y por todas, ha prometido pelear a nuestro lado. Si buscamos su ayuda, mi amado hermano, nunca caeremos en las garras del pecado. Satanás es un tentador astuto, si bien es cierto, y nosotros tenemos una gran capacidad de excusa. Ponga esos dos elementos juntos. Mire, triste sería nuestro caso. En lugar de enfrentar el pecado con el poder humano, debemos apropiarnos del poder que Cristo nos ha dejado cuando Él se fue de esta tierra. ¿A quién nos dejó? Al otro Consolador. Es la fuerza que necesitamos, es el control que necesitamos, es la fuerza del Espíritu Santo y caminar en obediencia a sus regulaciones, a sus mandatos, ¿verdad? Entonces vemos que Jesucristo envía a su Espíritu Santo para morar, para vivir en nosotros, para darnos el poder que necesitamos para vencer la fuerza del pecado. Y cuando caemos, Él amorosamente nos ayuda a levantarnos. Porque le voy a decir, yo no le estoy diciendo que nunca va a caer, porque todos en algún momento hemos caído. Hemos sido disciplinados, pero con amor. Amorosamente el Señor se ha encargado de esa difícil travesía que hemos atravesado. Los dejo con esa palabra, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Sabemos que su palabra siempre nos edifica. Amén. Es un tema bastante serio, mis amados hermanos. Es un poco confuso, pero tiene mucho sentido cuando meditamos. Así que nuestra única opción es entregarnos a Cristo, hacer un compromiso con Él, ¿verdad? De lo contrario, mis amados hermanos, la situación no va a pintar bien para nosotros, ¿verdad? Como cristianos. Recordemos que nosotros estamos dando testimonio, no solamente delante de la congregación, sino los que están fuera de la congregación. Así que esto no sea una excusa para obrar mal, sino que sea una enseñanza para tener en mente de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que nos guía y que nos edifica a través